hay una decisión que parece completamente normal: detenerse, recoger a alguien, preguntar el camino. Y esa decisión lo cambió todo. Esta noche, 8 personas de distintos rincones de Latinoamérica me contaron lo que vivieron en carretera. Tardaron años en hablar, algunos porque nadie les creía, otros porque contarlo significa revivir esa noche. No hablamos de fantasmas, hablamos de algo mucho más difícil de sacudirse: la realidad. 8 caminos, 8 trampas. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Esa pregunta te va a acompañar todo el video. Comenzamos. Vámonos directo con Marisol, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, quien nos cuenta lo que vivió un martes de agosto, cuando creyó estar haciendo lo correcto. Marisol tenía 32 años cuando ocurrió esto. Era contadora de profesión. Llevaba 3 meses desempleada después de que la empresa donde trabajaba cerró de un día para otro sin previo aviso. Acababa de divorciarse. Acababa de empezar de cero. Les hablo del mes de agosto, un martes por la tarde, cuando Marisol salía de Ciudad Juárez en su Tsuru, viejo rumbo a Hermosillo, donde había conseguido una entrevista de trabajo en una firma de contabilidad que podía cambiarle la vida. 8 horas de camino, sola, con el aire acondicionado descompuesto y el sol castigando el desierto como si quisiera incendiarlo. Marisol era una mujer práctica, no de las que se asustan fácilmente. Sim había manejado sola muchas veces esa misma ruta, conocía los tramos, sabía dónde parar a cargar gasolina, dónde comprar agua fría, dónde el pavimento se ponía malo cerca del kilómetro 140. Salió temprano para aprovechar la luz del día. Llevaba su bolsa en el asiento trasero, su teléfono cargado, una hielera con agua y fruta, y los apuntes de la entrevista en el asiento del copiloto. Iba repasando mentalmente las preguntas que le podrían hacer, ensayando respuestas, tratando de convencerse de que esta vez las cosas iban a salir bien. La carretera estaba prácticamente vacía. Uno que otro tráiler en sentido contrario, algún carro de modelo viejo que la rebasaba sin prisa. El desierto de Chihuahua en agosto es una cosa brutal: roca roja, arbustos secos, tierra cuarteada que se extiende hasta donde alcanza la vista. Un paisaje hermoso y despiadado al mismo tiempo. Todo iba bien, todo era completamente normal, hasta el kilómetro 184. Fue ahí donde lo vio: un hombre al borde de la carretera, de pie, agitando los brazos sobre la cabeza con esa desesperación que solo tiene la gente cuando algo verdaderamente grave está pasando. No estaba haciendo autostop, no estaba parado tranquilo con el pulgar levantado. Estaba en medio del sol, sudado, gesticulando como si su vida dependiera de que alguien se detuviera. Marisol levantó el pie del acelerador sin haberlo decidido todavía. El hombre tendría unos 45 años. Pantalón beige, camisa de manga larga azul con manchas de sudor que le bajaban desde los hombros hasta la cintura. El cabello, escaso arriba y largo y lacio atrás, del color del barro mojado. Anteojos de armazón grueso que se le resbalaban por la nariz mientras agitaba los brazos. La cara roja, quemada, los labios resecos. No había nada alrededor, ni un carro detenido, ni una construcción. Nada, solo desierto en todas direcciones. El corazón de Marisol aceleró un poco, pero pensó: si yo estuviera así, en ese calor, sin agua, esperaría que alguien se detuviera. Y frenó. El hombre llegó trotando hasta la ventanilla del copiloto, con esa caminata extraña, como si el lado izquierdo del cuerpo le doliera. Marisol bajó el vidrio apenas unos centímetros. «Gracias a Dios que paró», dijo él, y la voz sonaba ronca, rasposa, como quien lleva horas gritando al viento. Mi camioneta se quedó tirada como a 2 kilómetros. No tengo señal. Solo necesito que me lleve al siguiente pueblo para llamar a la grúa. Marisol dudó 2 segundos. Lo miró a los ojos. Eran claros, casi grises, y no terminaban de enfocarla del todo cuando hablaba.
como si mirara a través de ella. Le dijo que lo podía llevar hasta Imuris, que estaba a unos 30 kilómetros. El hombre casi se desplomó sobre el asiento cuando ella desbloqueó las puertas. Se presentó como Heriberto Salcedo, vendedor de paneles solares de Hermosillo. Pero en los siguientes 10 minutos, algo empezó a no cuadrar. Cuando Marisol le preguntó qué tipo de camioneta tenía, dijo que una Lobo. Luego dijo que una Cheyenne. Cuando le preguntó qué le pasó exactamente, primero dijo que se le recalentó el motor, luego que se le fue la transmisión, y entonces Heriberto hizo algo que le tensó el pecho a Marisol de una forma que no supo explicar hasta después. Bloqueó su puerta, acomodó el espejo lateral para ver el asiento trasero, y no el camino. El asiento trasero lo hizo despacio, casi con naturalidad, como si no fuera nada, pero era todo. Marisol siguió manejando, siguió sonriendo. Por dentro, algo primitivo, algo anterior a cualquier pensamiento racional, le estaba gritando que cometió un error. A los 15 minutos de camino, Heriberto señaló una brecha de terracería que salía hacia la derecha, casi invisible entre los matorrales. Por ahí hay un atajo, dijo. Te ahorra como 20 minutos. Conozco este camino de memoria. Lo hago seguido por el trabajo. Marisol revisó el GPS. No había ningún atajo. Solo esa carretera. Solo ese camino. Le dijo que prefería quedarse en la Federal. Heriberto se movió en el asiento. Los dedos empezaron a tamborear sobre la mochila que tenía entre los pies y que no había soltado desde que subió. Un ritmo rápido, nervioso, repetitivo. No, insistió. De verdad te ahorra tiempo. Dobla aquí. La voz había cambiado. Ya no era la voz agradecida del hombre rescatado del desierto. Era otra cosa, más plana, más fría. Y entonces dijo algo que heló a Marisol de los pies a la cabeza. Tu entrevista es en Hermosillo, ¿verdad? En la firma Gutiérrez y Asociados. Qué buenas referencias tienen. Marisol no había mencionado la entrevista, no había mencionado Hermosillo, no había dicho nada de ninguna firma. Sus ojos cayeron sobre los apuntes en el asiento del copiloto. El nombre de la empresa estaba ahí, escrito con marcador. Heriberto los había leído, los había memorizado y los estaba usando ahora, de manera deliberada, para decirle algo sin decirlo. Te estoy observando. Sé más de ti de lo que crees. Marisol sintió que el corazón se le subía a la garganta. Heriberto volvió a señalar la brecha. Dobla aquí, ahorita. La voz ya no pedía, ordenaba. La mano derecha de él se metió dentro de la mochila, despacio, sin sacarla. Marisol calculó en fracciones de segundo. Iban a 90 kilómetros por hora. No había nadie en la carretera. El teléfono estaba en el portavasos, entre los dos. Si lo tomaba, él también podía tomarlo. Y entonces lo vio. A unos 400 metros adelante, estacionada en el acotamiento, una patrulla de la Policía Federal, con las torretas apagadas pero con el motor encendido. El oficial afuera, recargado en la puerta, con su radio en la mano. Marisol no lo pensó. Pisó el freno con toda su fuerza y viró en seco hacia el acotamiento, frenando a menos de 10 metros de la patrulla. Ni el chirrido de las llantas fue tan fuerte que el oficial se irguió de inmediato y puso la mano en el cinturón. Heriberto golpeó el tablero con el antebrazo. Su cara era otra cara, los ojos fríos, la boca apretada, sin rastro del hombre agradecido que había subido al carro. Bajó del Tsuru antes de que el oficial llegara. No corrió, caminó, con esa misma caminata extraña, hacia el desierto, sin mirar atrás, como si el desierto fuera su casa y supiera exactamente a dónde iba. El oficial escuchó a Marisol, llamó por radio. Buscaron a Heriberto durante 40 minutos por la zona. No encontraron nada, no encontraron a nadie. No había ninguna camioneta descompuesta a 2 kilómetros atrás. Revisaron el tramo completo. Nada. Tomaron la declaración de Marisol. Le dijeron que tuviera cuidado, que era zona de riesgo.
Oído que no recogiera personas en carretera. Le dijeron eso como si fuera suficiente. Marisol llegó a Hermosillo 5 horas tarde. La entrevista ya había terminado. La persona que la esperaba ya se había ido. Pasó la noche en un cuarto de motel con la silla recargada contra la puerta. 3 semanas después, Marisol recibió una llamada del agente que tomó su declaración. Habían encontrado el nombre Heriberto Salcedo en una base de datos de la fiscalía. Estaba relacionado con 2 casos de mujeres desaparecidas en carretera en los últimos 4 años. Ambas habían viajado solas. Ambas habían sido vistas por última vez en ese mismo tramo de la Federal. Ninguna había llegado a su destino. No había fotos claras de él, solo descripciones. Siempre el mismo hombre. Siempre la misma historia del carro descompuesto. Nunca lo encontraron. Y hasta el día de hoy, Marisol no vuelve a manejar sola esa ruta. Dice que cada vez que pasa por el kilómetro 184, siente que algo la observa desde el desierto. Y dice que ya no puede ver un hombre agitando los brazos al borde de la carretera, sin que el cuerpo entero se le paralice. Una historia que nos recuerda que el instinto no miente, que ese malestar que sentimos en el pecho, esa incomodidad que no sabemos explicar con palabras, a veces es la única señal de advertencia que tenemos. ¿Qué habría hecho usted en el lugar de Marisol? ¿Se habría detenido? ¿Habría tomado la brecha? Si han vivido algo parecido en carretera, cuéntenos. Queremos leerlos. En lo que nos comentan, vámonos hacia el estado de Sonora. Lorena Bustamante, una joven de 29 años, nos cuenta lo que vivió una noche de febrero, cuando el tanque de gasolina le jugó la peor broma de su vida. Lorena era técnica en enfermería. Llevaba 1 año trabajando en un hospital privado en Mexicali y había aceptado un turno extra que la dejaba libre los martes y miércoles. Esos 2 días libres los usaba para visitar a su mamá en Guaymas, un viaje de casi 6 horas que hacía sola desde que tenía 22 años. Les hablo de un martes de febrero, pasada la medianoche. Lorena salió más tarde de lo habitual porque el turno se extendió. Iba cansada, iba apurada, y cometió el error que todos hemos cometido alguna vez. Dejó que la gasolina bajara demasiado antes de parar a cargar. Esa ruta Lorena la conocía como la palma de su mano. Sabía en qué tramo la señal del teléfono se perdía. Sabía dónde había topes sin señalización. Sabía qué gasolineras estaban abiertas de noche y cuáles cerraban a las 10. Tenía una playlist preparada para el camino. Termo de café en el portavasos. Su bolsa en el asiento trasero. Todo calculado. Todo controlado, como siempre. El problema fue que esa noche había un accidente vial que cortaba la carretera federal a la altura de Caborca, y el desvío la llevó por una ruta alterna que no conocía tan bien, más oscura, más solitaria, con menos tráfico y menos puntos de referencia. Fue en ese desvío donde la aguja del tanque se instaló definitivamente en el rojo. El letrero apareció casi de la nada entre la oscuridad, un anuncio viejo, de lámina oxidada, y con letras pintadas a mano que decían: gasolinera y tienda, 2 kilómetros. La luz del letrero parpadeaba, pero funcionaba. Para Lorena, en ese momento, era lo más parecido a la salvación. La gasolinera se llamaba El Crucero del Norte. 3 bombas viejas bajo una techumbre de lámina. Una tienda de conveniencia pequeña, con luz de neón blanca, que hacía que todo se viera lavado, enfermizo. No había ningún otro carro en las bombas, solo una camioneta pickup estacionada a un costado del edificio, cubierta de polvo, como si llevara semanas sin moverse. Lorena estacionó junto a la bomba más cercana. Todo estaba encendido, todo indicaba que el lugar estaba abierto, pero había algo en el ambiente que le apretó el pecho desde el primer segundo. Una quietud demasiado profunda, el tipo de silencio que no es paz, sino ausencia, y intentó usar la tarjeta en la bomba. La lectora parpadeó 3 veces y mostró un error. Intentó de nuevo. Otro error. Suspiró, bajó del carro y empujó la puerta de la tienda.
El timbre de la entrada sonó demasiado fuerte en el silencio. El empleado ya estaba caminando hacia ella desde el fondo del local cuando entró. Un hombre de unos 50 años, completamente calvo, con la piel tensa sobre los pómulos como si le quedara chica, ojos grises que no la miraban a ella sino a través de ella, camisa de trabajo azul marino con el nombre del lugar bordado en el pecho. «La tarjeta no funciona», dijo Lorena, tratando de sonar normal. El hombre asintió sin cambiar la expresión. «Lleva toda la semana así», dijo, y su voz tenía esa planitud extraña de quien repite algo memorizado. «Tenemos que hacer el cobro manual. Hay unos formularios en la oficina de atrás. Norma de la empresa. Cuestión de seguros». Y señaló una puerta al fondo del local. Una puerta metálica, sin ventana, con el letrero «Solo personal». Lorena dio un paso atrás sin darse cuenta. «Puedo pagar en efectivo», dijo. El hombre inclinó la cabeza levemente hacia la izquierda, como evaluando la respuesta. «No aceptamos efectivo después de las 11 de la noche. Política interna, problemas de asaltos en la zona. Lo entenderá». Lorena miró el reloj en la pared. Era la 1:23 de la mañana. Fue en ese momento cuando lo vio. Al fondo del pasillo de bebidas, casi oculto en la penumbra donde las lámparas no llegaban bien, había otro hombre, más joven, 30 y pocos años, playera blanca manchada, barba descuidada y apelmazada. No estaba comprando nada, no estaba acomodando producto. Solo estaba parado, con la mano derecha metida en la bolsa del pantalón y los ojos clavados en Lorena desde que entró. Cuando el empleado notó que Lorena lo había visto, dijo en el mismo tono inexpresivo: «Ese es el Abundio. Me ayuda a veces con el cierre. No se preocupe». Abundio no dijo nada, no saludó, no se movió, solo sonrió. Una sonrisa que le mostraba los dientes de manera lenta, calculada, como alguien que sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Lorena sintió náuseas. El empleado volvió a señalar la puerta del fondo. «El formulario no tarda nada. 2 minutitos y listo. Así puede cargar su gasolina y seguir su camino. 2 minutitos. En una oficina sin ventanas. En una gasolinera sin testigos. A la 1 de la mañana en una carretera que no aparecía bien en los mapas nuevos». Lorena retrocedió otro paso hacia la entrada. Abundio se despegó de la pared. Un paso, lento, hacia adelante. La mecánica de lo que estaba pasando se volvió absolutamente clara en ese momento. El empleado guiaba. Abundio cortaba la salida. Lo habían hecho antes, muchas veces. Lo hacían con la fluidez de algo ensayado, pulido, perfeccionado con la práctica. ¿Cuántas personas habían entrado por esa puerta pensando que iban a firmar un formulario? Lorena puso la mano en el manubrio de la puerta de entrada. «¿Sabe qué? Mejor voy a buscar otra gasolinera», dijo, y su voz no temblaba aunque por dentro todo le temblaba. El empleado hizo un movimiento hacia el mostrador. Rápido, más rápido de lo que esperaría de un hombre de su edad. «No va a encontrar nada en los próximos 40 kilómetros», dijo, «y su carro no llega ni a 10. Era verdad, y él lo sabía. Había visto llegar el carro, había visto la aguja, lo había calculado desde antes de que ella abriera la puerta. Abundio ya estaba a la mitad del pasillo. Fue entonces cuando se abrió la puerta de entrada detrás de Lorena. Un hombre entró, fornido, con gorra de empresa transportista y overol aceitoso. Miró a Lorena, miró al empleado, miró a Abundio, que se había detenido en seco, y en 3 segundos leyó todo lo que había en ese local. «La señora quiere salir», dijo en voz baja pero sin ninguna duda, «y usted la va a dejar salir». Nadie se movió durante lo que pareció 1 minuto entero, pero no fue más de 10 segundos. El empleado apoyó las manos en el mostrador. Su cara volvió a esa expresión plana, vacía. «La bomba 3 está funcionando», dijo. «Puede cargar ahí». El transportista acompañó a Lorena hasta su carro y se quedó parado entre ella y la tienda mientras el tanque cargaba. La lectora de tarjeta en la bomba 3 funcionó perfectamente.
Antes de que Lorena subiera al carro, el hombre le dijo en voz baja: «Yo paré aquí hace como 8 meses. Me hicieron el mismo cuento del formulario, pero ese día venía con un compañero, y cuando nos vieron de a dos, se rajaron. Desde entonces siempre vengo con los ojos abiertos cuando paso por aquí». Lorena salió de esa gasolinera a toda velocidad y no redujo la marcha hasta que vio las luces de un tramo habitado 40 minutos después. Esa misma noche, desde el cuarto de su mamá en Guaymas, buscó el nombre de la gasolinera en internet: El Crucero del Norte. 34 años en operación, propiedad de la misma familia desde su apertura. Encontró reseñas de los últimos 2 años y la mayoría hablaban de la mala atención, del lugar sucio, de los precios altos. Pero había 3 reseñas, de perfiles distintos, que decían exactamente lo mismo. La lectora de tarjeta estaba rota y el empleado insistía en llevarlos a una oficina trasera para el cobro manual. 2 de esas reseñas eran de mujeres que viajaban solas. Lorena llamó al número de emergencias de la Fiscalía de Sonora y reportó todo. Le dijeron que tomarían nota, que investigarían. La gasolinera seguía operando 6 meses después, cuando Lorena volvió a hacer la ruta, esta vez de día, esta vez con el tanque lleno desde Mexicali. Lorena nos dice que lo que más la persigue no es el recuerdo del empleado calvo, ni el de Abundio, con esa sonrisa lenta. Lo que la persigue es la tercera reseña, y la que estaba escrita por una mujer desde Culiacán que decía: «Entré a preguntar por el formulario. No supe por qué me asusté tanto dentro. Salí corriendo y me fui sin gasolina. Llegué al siguiente pueblo con el carro apagándose». Esa reseña tenía fecha de hacía 4 años. Debajo, alguien había respondido con una sola línea, desde un perfil sin foto y sin nombre: «Hiciste bien». Hasta el día de hoy nadie sabe quién dejó esa respuesta, ni si fue una advertencia o una confesión. Una historia que nos recuerda que el peligro muchas veces no llega con violencia ni con gritos. Llega con calma, con una sonrisa, con una excusa perfectamente razonable que casi te convence de bajar la guardia. ¿Qué habría hecho usted en el lugar de Lorena? ¿Cuántos de nosotros habríamos firmado ese formulario sin pensarlo demasiado? Si han pasado por una situación similar en carretera, cuéntenos en los comentarios. Sus experiencias pueden advertirle a alguien más. En lo que nos comentan, vamos con la siguiente historia. En lo que nos comentan, vámonos al estado de Jalisco. Rodrigo Palafox, un joven de 23 años, recién egresado de la universidad, nos cuenta lo que vivió en una carretera federal, cuando creyó que hacer un bien no le costaría nada. Rodrigo había terminado la carrera de administración de empresas hacía apenas 2 meses. Vivía solo en Guadalajara, en un departamento pequeño que pagaba con trabajos de medio tiempo, y llevaba semanas mandando currículums sin respuesta, cuando por fin llegó una llamada de un hotel boutique en Puerto Vallarta, pidiendo una entrevista para el puesto de coordinador de operaciones. Rodrigo no lo dudó ni un segundo. Decidió manejar. No tenía dinero para el vuelo, y además pensaba que si conseguía el trabajo necesitaría su carro allá. Les hablo de un jueves de octubre, a las 6 de la mañana, y cuando Rodrigo salió de Guadalajara en su Pointer gris, con medio tanque de gasolina, los nervios a flor de piel y 5 horas de carretera por delante. La ruta federal que cruza la sierra hacia la costa, un camino hermoso de día, uno que de noche se convierte en algo completamente distinto. Rodrigo era de esos jóvenes tranquilos, observadores, que no hablan mucho pero que se fijan en todo. Había hecho esa ruta 2 veces antes con amigos. Conocía las curvas cerradas de la sierra, los tramos donde la niebla baja sin avisar, los miradores donde la gente para a tomarse fotos al amanecer. Salió con tiempo de sobra. Llevaba su traje colgado en el gancho del asiento trasero, una mochila con lo necesario para una noche y el teléfono conectado al cargador. Iba escuchando un podcast de entrevistas laborales, repasando respuestas, imaginándose ya con el trabajo. Las primeras 2 horas fueron perfectas.
El amanecer sobre la sierra tenía ese color naranja que parece pintado. La carretera estaba despejada. El carro respondía bien. Todo indicaba que iba a ser un buen día. Fue pasando el municipio de Mascota, en una recta larga bordeada de pinos, donde lo vio. Estaba parado al borde de la carretera con el pulgar levantado, pero no tenía el aspecto de alguien que lleva tiempo en la carretera. Ropa limpia, chamarra gris sin una mancha, mochila pequeña color vino, completamente nueva, sin un rasguño, el cabello perfectamente peinado hacia un lado, afeitado, como si acabara de salir de su casa. Rodrigo frenó casi sin pensarlo. Le pareció demasiado contradictorio dejarlo ahí, en medio de la sierra, a alguien que claramente no tenía pinta de llevar una vida errante. El hombre se acercó a la ventanilla con una sonrisa tranquila, casi terapéutica. Tendría unos 40 años, ojos azules claros, casi grises, cara lisa, sin arrugas marcadas, con esa suavidad extraña de quien nunca ha trabajado bajo el sol. ¿Me llevas hasta el entronque de la costera?, preguntó, y su voz era baja, medida, como la de alguien acostumbrado a hablar despacio para que lo escuchen bien. Rodrigo le dijo que sí, que iba para allá de todas formas. El hombre subió, colocó la mochila entre sus pies con ambas manos encima y se abrochó el cinturón con esa lentitud deliberada de quien no tiene ninguna prisa. Se presentó como Isaías, sin apellido, solo Isaías. Los primeros 10 minutos fueron en silencio. Isaías miraba el paisaje por la ventanilla con una expresión neutra, casi ausente, y Rodrigo intentó hacer conversación un par de veces y recibió respuestas cortas, amables pero cerradas. Luego empezaron las preguntas. ¿Eres de Guadalajara? Rodrigo dijo que sí. ¿Vives solo o con familia? Rodrigo dudó un segundo y dijo que con compañeros de la universidad. Mintió por instinto, sin saber todavía por qué. Isaías asintió despacio, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. ¿Y tu familia está en Guadalajara también? La pregunta era casual, conversacional, pero había algo en la secuencia, en el orden en que llegaban, que empezó a incomodar a Rodrigo. No eran preguntas de alguien haciendo tiempo en un viaje. Eran preguntas de alguien construyendo un mapa. ¿Tus papás trabajan cerca de donde vives? ¿Tienes hermanos? ¿Ellos también manejan solos seguido? Rodrigo empezó a dar respuestas más vagas, más cortas, y Isaías lo notó, porque dejó de preguntar por un momento y en cambio empezó a hablar. Contó una historia sobre su primo que vivía en Zapopan, en una calle que Rodrigo conocía perfectamente. Mencionó una taquería en esa misma calle, el nombre exacto, los días que abría. Luego mencionó, casi de pasada, el nombre de la preparatoria donde Rodrigo había estudiado. Rodrigo no había dicho nada de eso. Sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sierra. ¿Cómo sabes dónde estudié?, preguntó, tratando de sonar curioso y no alarmado. Isaías giró la cabeza hacia él con esa sonrisa parcial, solo las comisuras. Tengo buena memoria para las caras, dijo. Creo que nos vimos en algún evento universitario hace unos años. No estoy seguro. Era una respuesta perfectamente razonable y perfectamente imposible de refutar. Sí, pero entonces hizo algo que le heló la sangre a Rodrigo. Señaló la chamarra del traje colgada en el asiento trasero. Entrevista en Vallarta, ¿verdad?, dijo. En el hotel boutique ese que abrieron hace 2 años en la zona hotelera nueva. Rodrigo no había mencionado la entrevista. No había mencionado Vallarta. No había dicho nada de ningún hotel. El silencio que siguió duró solo 3 segundos. Pero fueron 3 segundos en los que Rodrigo sintió que el carro se achicaba, que el aire se volvía espeso, que Isaías ocupaba mucho más espacio del que físicamente debería ocupar. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Rodrigo, y esta vez no intentó disimular. Isaías volvió a mirar por la ventanilla. Lo deduje, dijo simplemente. Traje colgado, joven solo, ruta a la costa un día de semana. No es difícil. Luego señaló hacia adelante.
y a una desviación que salía hacia la izquierda, casi oculta entre la vegetación. Hay un camino más directo por ahí. Te ahorra 40 minutos fácil. Yo lo conozco bien. Rodrigo no respondió. Siguió recto. Isaías bajó la mano despacio y la posó sobre la mochila. Sus dedos empezaron a moverse. Un tamborileo lento, rítmico, paciente. Rodrigo tomó una decisión. Empezó a hablar. Rápido, con una naturalidad forzada que le costó todo el autocontrol que tenía. «Oye, qué curioso lo que dices de la ruta», le dijo, «porque justo le acabo de mandar ubicación a mi tío que vive cerca de aquí. Me dijo que nos alcanza en el entronque para saludarme antes de que yo siga a Vallarta». Fue una mentira dicha, en el tono exacto de alguien que cuenta algo sin importancia. Isaías no respondió de inmediato. Sus dedos dejaron de tamborear, y por el espejo retrovisor, Rodrigo vio cómo los ojos de Isaías recorrían la carretera hacia adelante, calculando distancias, evaluando opciones. «Qué bien», dijo finalmente, en ese mismo tono plano. «Familia es familia». Pero algo había cambiado. La tensión en sus hombros, la manera en que se recargó levemente hacia la puerta, el tamborileo que no volvió. 20 minutos después, cuando Rodrigo llegó a un crucero donde había una gasolinera, una tienda y 3 tráileres estacionados, Isaías dijo: «Aquí me quedo. Gracias por el aventón». Bajó del carro antes de que Rodrigo terminara de frenar del todo. Tomó su mochila, cerró la puerta sin fuerza y se alejó caminando hacia la gasolinera sin mirar atrás. Rodrigo esperó 5 minutos sin moverse, los ojos fijos en el espejo. Isaías no entró a la gasolinera. Ahí rodeó el edificio por un costado y desapareció. Rodrigo llegó a Puerto Vallarta, hizo su entrevista y consiguió el trabajo. Pero esa noche, en el cuarto del hotel donde se quedó, no pudo dormir. A las 2 de la mañana abrió el perfil de sus redes sociales y revisó quién había visto su información recientemente. No encontró nada concreto, pero sí notó algo que no había notado antes. Su perfil era público. Sus fotos de la universidad, visibles. El nombre de su preparatoria, en la sección de información. La ciudad donde vivía, a la vista de cualquiera. Cualquiera que supiera buscar podía construir un perfil completo de él en 10 minutos. Isaías lo había hecho antes de subir al carro. Lo había investigado, lo había estudiado y había subido ya sabiendo con quién viajaba. Lo que Rodrigo nunca supo es si Isaías lo había elegido a él específicamente o si simplemente era el siguiente en una lista. 2 semanas después de volver a Guadalajara, Rodrigo encontró en un foro de viajeros de la Sierra de Jalisco un hilo de conversación que llevaba 3 años activo. El título decía: ¿alguien más ha recogido al hombre de chamarra gris en la ruta Mascota? Había 16 respuestas. Todas describían al mismo hombre, misma ropa, mismo aspecto demasiado limpio para estar en carretera, mismas preguntas en el mismo orden. Y en todos los casos, en algún momento del viaje, había señalado una desviación y sugerido tomarla. 4 de las 16 personas dijeron que la tomaron. Ninguna de esas 4 había vuelto a publicar en el foro después de ese comentario. Rodrigo cerró la pantalla y no volvió a abrir ese hilo. Hasta el día de hoy trabaja en Puerto Vallarta. Hace esa ruta por la sierra 2 veces al mes, siempre de día, siempre con alguien más en el carro, y nunca, bajo ninguna circunstancia, para recoger a nadie. No importa qué tan limpia esté su ropa, no importa qué tan razonable parezca la situación, especialmente si la ropa está demasiado limpia. Una historia que nos deja una pregunta muy incómoda. ¿Cuánto sabe de nosotros un desconocido antes de que nosotros sepamos siquiera su nombre? Vivimos en un mundo donde nuestra información está al alcance de cualquiera que sepa dónde buscar. Y hay personas que saben muy bien dónde buscar. ¿Revisaron alguna vez quién puede ver su perfil en redes sociales? ¿Qué tan fácil sería para un extraño saber su nombre? ¿Dónde estudian? ¿Dónde viven? ¿Por dónde manejan? Piénsenlo. ¿Y si han vivido algo parecido?
Cuéntenos en los comentarios. Queremos leerlos, en lo que nos comentan. Antes de continuar, permítanme hacer una pequeña pausa. Si están disfrutando estas historias, los invito a que le den su me gusta a este video. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo para que más personas puedan encontrar este contenido. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos material nuevo. No queremos que se pierdan ninguna historia. Si ustedes han vivido alguna experiencia aterradora en carretera o cualquier otra experiencia que los haya marcado, escríbanos por el correo electrónico, por la página de Facebook o por nuestra cuenta de Instagram. Toda la información está en la descripción y en el comentario fijado. Siempre es un gusto leerlos. Ahora sí, continuemos. La siguiente historia nos llega de Jacqueline Urdaneta, desde Irapuato, Guanajuato, México, quien nos cuenta lo que vivió un martes de septiembre, cuando decidió hacer una parada que no estaba en ningún plan. Jacqueline tenía 34 años cuando ocurrió esto. Llevaba 12 años en un matrimonio que se había ido apagando poco a poco, como una vela que nadie apaga, pero que termina consumiéndose sola. El divorcio se había firmado 2 semanas antes. La casa ya no era suya. El trabajo en la empresa familiar tampoco. Decidió manejarse sola hasta Seattle, donde su hermana vivía desde hacía 7 años. 3,000 kilómetros por delante. Todo lo que le quedaba empacado en el asiento trasero y en la cajuela de su Subaru. Una decisión tomada en 48 horas, que en el fondo llevaba años gestándose. Yo les hablo de un martes de septiembre, cuando Jacqueline cruzaba el estado de Guanajuato por la autopista federal, 6 horas después de haber salido de Irapuato. Iba bien de tiempo, iba bien de gasolina, iba bien de todo, excepto por dentro. Por dentro todavía estaba procesando que su vida entera cabía en el baúl de un carro. Jacqueline no era de las que se detienen en el camino. Era organizada, metódica, de las que trazan una ruta y la siguen sin desvíos innecesarios. Había calculado las paradas, los horarios, los tramos de descanso, todo en una hoja de papel que llevaba doblada en la guantera. Pero los campos de trigo de Guanajuato en septiembre tienen algo hipnótico. Esas extensiones amarillas que se mueven con el viento como si respiraran, los cielos enormes, mismo el olor a tierra húmeda que entra por las rendijas del carro, aunque las ventanas estén cerradas. Jacqueline llevaba el radio apagado. Necesitaba el silencio. Necesitaba sentir que el mundo de afuera se iba quedando atrás con cada kilómetro. Fue en uno de esos tramos largos y vacíos, con la autopista prácticamente desierta, a las 2 de la tarde, cuando el edificio apareció a su derecha. Una escuela, vieja, de ladrillo rojo, a unos 200 metros de la carretera, al final de un camino de grava que todavía se veía transitable. Jacqueline no supo por qué frenó, solo supo que lo hizo. Metió el carro por el camino de grava despacio, entre pastizales altos que le rozaban las puertas. El edificio era más grande de lo que parecía desde la autopista. 2 plantas, ventanas cubiertas con tablones de madera viejos y combados, el letrero sobre la entrada principal, de letras metálicas oxidadas, decía: Escuela Primaria Lázaro Cárdenas. Estacionó a unos 20 metros de la entrada. Bajó del carro con el teléfono en la mano, diciéndose que solo iba a tomar un par de fotos y seguir su camino. El olor fue lo primero que la detuvo. No el olor típico de lo abandonado, ese mezcla de humedad y polvo y madera podrida. Era algo diferente, algo más reciente, algo que no encajaba con un edificio que claramente llevaba años sin funcionar. Era olor a comida, débil, pero inconfundible, como frijoles cocidos. Jacqueline se quedó parada frente a la puerta principal, que estaba entreabierta apenas unos centímetros, y escuchó silencio, pero no el silencio vacío de un lugar deshabitado. Era el silencio activo de un lugar donde alguien acaba de dejar de moverse. Empujó la puerta lo suficiente para asomarse.
El pasillo central estaba oscuro, con la única luz entrando por los tablones mal colocados en algunas ventanas. Pero lo que vio en ese pasillo le cortó la respiración. Las paredes seguían teniendo dibujos de niños clavados con tachuelas, cartulinas con las letras del abecedario, un mapa de México descolorido pero intacto, todo cubierto de una capa fina de polvo, pero todo en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido el último día de clases y nadie hubiera vuelto a tocar nada. Las puertas de los salones estaban abiertas. Jacqueline se asomó al primero. Los pupitres seguían en filas perfectas. Sobre cada uno, un libro de texto abierto, y sobre algunos, una bata escolar doblada con cuidado, del tipo que los niños mexicanos usaban en los años 80. Y no era la escena de un abandono súbito. Era demasiado ordenado para eso. Alguien había arreglado todo eso. Alguien había vuelto después del abandono y había puesto cada cosa en su lugar. Jacqueline retrocedió al pasillo y entonces escuchó el paso. Uno solo, arriba, en la planta alta, el crujido inconfundible de una tabla del piso, bajo el peso de alguien que acaba de dejar de estar quieto. Jacqueline se quedó sin aire. Otro crujido, más cerca de la escalera, y luego una voz, baja, de hombre, hablando con alguien que Jacqueline no podía escuchar. No era una conversación normal, era el tono de alguien dando instrucciones, tranquilo, organizado, como quien coordina a otras personas. Jacqueline contó dos voces distintas respondiendo, quizás tres. No pensó, no calculó. El cuerpo actuó antes que la mente. Le dio media vuelta y caminó hacia la salida con pasos rápidos pero controlados, sin correr todavía, diciéndose que si corría y alguien la veía desde arriba, sabría que había escuchado algo. Llegó a la puerta principal. Afuera, junto a su Subaru, había una camioneta pickup negra que no estaba ahí cuando ella llegó. No había escuchado llegar ningún motor. No había escuchado ninguna puerta. La camioneta simplemente estaba ahí, estacionada a un lado de su carro, con el motor apagado y los vidrios polarizados que no dejaban ver adentro. Jacqueline sintió que las piernas no le respondían bien. Caminó hacia su carro con la llave en la mano, sin mirar directamente la pickup. Abrió la puerta, subió y encendió el motor en un solo movimiento. Fue entonces cuando la puerta del pasajero de la pickup se abrió. Bajó un hombre, unos 50 años, ropa de trabajo, sombrero de palma, sin prisa. La miró con esa calma específica de quien está en su territorio y lo sabe. ¿Se le ofrece algo, señorita?, dijo, y su voz era amable, perfectamente amable, el tipo de amabilidad que es una advertencia. Jacqueline le dijo que no, que se había equivocado de camino, que ya se iba. El hombre asintió sin moverse de donde estaba, justo entre la pickup y su carro, bloqueando sin bloquear del todo, dejando el espacio exacto para salir, pero haciéndola sentir que ese espacio era un permiso que él estaba otorgando. «Qué bueno», dijo, «este camino no lleva a ningún lado conocido». Jacqueline metió reversa, maniobró despacio y salió por el camino de grava sin apartar los ojos del espejo retrovisor. El hombre no se movió. La vio irse con las manos en los bolsillos y el sombrero ladeado, y hasta que el pastizal lo tapó, y Jacqueline volvió a la autopista. Pisó el acelerador y no redujo la velocidad durante 40 minutos. Esa noche, desde un hotel de paso en Aguascalientes, Jacqueline buscó en internet la escuela primaria Lázaro Cárdenas en Guanajuato. Encontró una nota de un periódico local de 2019. La escuela había cerrado en 1998 por falta de alumnado. Las autoridades educativas del municipio habían intentado demolerla en 2017, pero el proceso se había detenido por un litigio de tierras que involucraba a 3 familias de la región. El litigio seguía abierto. No había ninguna mención de quién cuidaba el predio, ni de quién tenía acceso legal a él. Jacqueline le mandó la ubicación exacta de la escuela a un familiar que trabajaba en el municipio de Irapuato.
Le pidió que averiguara discretamente qué estaba pasando ahí, y su familiar le respondió 3 días después con un mensaje corto: mejor no preguntes, te lo digo en serio. Jacqueline nunca supo qué significaba eso. Su familiar nunca quiso explicárselo. Jacqueline llegó a Seattle. Empezó de nuevo. Encontró trabajo. Encontró un departamento pequeño. Encontró la calma que llevaba años buscando. Pero hay algo que no puede sacarse de la cabeza. Cuando entró a ese salón de clases y vio los pupitres ordenados, las batas dobladas, los libros abiertos, pensó que estaba viendo el rastro de un abandono antiguo, una escuela que simplemente había cerrado y que el tiempo había conservado con una frialdad extraña. Ahora no está tan segura de que fuera antiguo. Ahora se pregunta si alguien ponía esas batas ahí con regularidad, si alguien abría esos libros con intención, ni si todo ese orden no era un resto del pasado, sino una escenografía del presente. Y se pregunta para qué. Hasta el día de hoy no ha vuelto a detenerse en ningún camino de terracería que salga de una autopista. No importa qué tan interesante parezca lo que hay al final. Algunas cosas están abandonadas por una razón, y algunas cosas que parecen abandonadas no lo están. Una historia que nos recuerda que la curiosidad, esa que nos hace bajar del carro, asomarnos por puertas entornadas, adentrarnos en lugares que claramente no nos pertenecen, a veces tiene un precio muy alto. ¿Qué habría hecho usted al ver esa escuela al borde del camino? ¿Habría seguido de largo? ¿O también habría doblado por ese camino de grava? Y sobre todo, ¿qué creen ustedes que estaba pasando en ese edificio? ¿Qué era ese olor? ¿Qué eran esas voces? Ni cuéntenos en los comentarios. Sus teorías siempre nos dan mucho en qué pensar. En lo que nos comentan, seguimos con la siguiente historia. En lo que nos comentan, nos vamos ahora hacia el sur de Texas, en Estados Unidos, donde una familia de origen mexicano nos comparte algo que les ocurrió durante un viaje de regreso a casa. Quien nos cuenta esta historia es Yesenia Contreras, desde San Antonio, Texas. Yesenia tenía 38 años cuando pasó esto. Llevaba 15 años viviendo en San Antonio con su esposo Fortino y sus 2 hijos, Emilio de 11 años y Sofía de 8. Una familia normal, trabajadora, de esas que aprovechan los puentes largos para visitar a los abuelos del lado mexicano. Les hablo de un viernes de noviembre, de regreso de Nuevo Laredo, después de pasar el Día de Muertos con la familia de Fortino. 4 horas de camino hacia San Antonio. Salieron tarde porque la despedida con los abuelitos siempre se alargaba más de lo planeado. Para cuando cruzaron el puente y tomaron la interestatal ya eran las 11 de la noche. Los niños se quedaron dormidos a los 20 minutos. Fortino iba manejando. Yesenia iba en el asiento del copiloto con los ojos pesados, pero sin poder dormir del todo, como les pasa a las mamás que nunca terminan de apagarse completamente, aunque el cuerpo les pida descanso. Esa ruta la habían hecho decenas de veces. La Interestatal 35 de Laredo a San Antonio era casi como manejar en piloto automático para Fortino. Conocía cada tramo, cada área de descanso, cada salida importante. A la altura de la ciudad de Cotulla, Fortino comenzó a notar que los párpados le pesaban demasiado. Llevaba un día largo encima, las comidas abundantes de los días anteriores, y el calor del carro hacía lo suyo. Le dijo a Yesenia que necesitaba parar 20 minutos. Sí, solo 20 minutos para despejarse y seguir. Conocía un área de descanso a unos 5 kilómetros adelante, limpia, iluminada, con baños permanentes. La habían usado antes en otros viajes. No había razón para pensar que esa noche sería diferente. Estacionaron en el extremo del área de descanso, lejos de los tráileres que roncaban con sus motores encendidos. Apagaron las luces. Fortino reclinó el asiento y en 2 minutos estaba dormido. Yesenia acomodó su almohada de viaje contra la ventanilla y cerró los ojos. Los niños no se movieron. El silencio de la noche texana los envolvió a todos. Yesenia no supo cuánto tiempo pasó antes de que algo la despertara.
No fue un ruido exactamente, fue una sensación, esa que se instala en la nuca cuando algo en el ambiente cambia, sin que puedas identificar qué. Abrió los ojos despacio, pero el área de descanso seguía igual, las luces del estacionamiento, los tráileres al fondo, el cielo negro sin luna. Pero había algo diferente. Tardó 3 segundos en identificarlo. La ventanilla del asiento trasero, donde dormía Emilio, estaba ligeramente empañada desde afuera, no desde adentro, como pasa cuando los pasajeros respiran cerca del vidrio. Desde afuera, como si algo hubiera estado muy cerca del vidrio por el lado exterior, como si alguien hubiera estado respirando contra él. Yesenia se incorporó despacio, sin hacer ruido, y miró hacia atrás. Emilio dormía con la cabeza recostada sobre la almohada, lejos de la ventanilla. Sofía igual, al otro lado. Ninguno de los dos había estado cerca del vidrio. Yesenia despertó a Fortino con una mano en el hombro, despacio, sin hablar, y Fortino abrió los ojos, y ella le señaló la ventanilla empañada con un movimiento de cabeza. Fortino frunció el ceño, miró alrededor del estacionamiento. No había nadie visible. Los tráileres al fondo, algún carro solitario al otro extremo del área de descanso. Nada cerca de ellos. Estuvo a punto de decir que sería condensación normal, humedad de la noche, cuando Yesenia le apuntó algo más. En el cofre del carro, cubierto de una fina capa de polvo del camino, había una marca, una línea larga, trazada con un dedo, que iba de un extremo al otro del cofre, como si alguien hubiera caminado despacio frente al carro, rozando la superficie con la punta del dedo, de izquierda a derecha. Fortino se quedó completamente quieto. Yesenia miró la ventanilla trasera de nuevo, y esta vez sí lo vio. En la esquina inferior del vidrio, que donde el empañamiento era más denso, había 2 marcas circulares, pequeñas, del tamaño exacto de las yemas de 2 dedos presionados contra el vidrio desde afuera. Alguien había apoyado los dedos contra la ventanilla donde dormía su hijo. El estómago de Yesenia se convirtió en piedra. Fortino encendió el carro sin decir una palabra. Las luces iluminaron el área frente a ellos. Nada. Miró por los espejos laterales. Nada visible. Pero entonces, la luz trasera del carro iluminó el suelo detrás de ellos, y Fortino vio algo que no le dijo a Yesenia, sino hasta que llegaron a San Antonio. En el polvo del estacionamiento, justo detrás del carro, había huellas de zapatos, huellas que llegaban desde la oscuridad del perímetro del área de descanso, rodeaban el carro completamente y volvían hacia la oscuridad por el mismo lado, y alguien había dado una vuelta entera alrededor del carro mientras dormían. Fortino metió la primera y salió del área de descanso con calma calculada, sin acelerar de golpe, sin encender las luces de emergencia, sin hacer nada que pudiera alertar a alguien de que habían notado lo que habían notado. Yesenia mantuvo los ojos en los espejos durante los primeros 10 kilómetros. A los 3 kilómetros de haber salido, un par de faros se encendieron en el área de descanso y un vehículo oscuro salió detrás de ellos. Yesenia le apretó el brazo a Fortino sin hablar. Fortino lo había visto también. El vehículo mantuvo una distancia constante durante casi 8 kilómetros. No se acercaba, no se alejaba, solo seguía. Fortino tomó la siguiente salida hacia un poblado pequeño, ni entró al estacionamiento de una gasolinera que todavía tenía luces encendidas, y estacionó directamente bajo el poste de luz más brillante, a metros de la ventanilla donde había un empleado visible adentro. El vehículo oscuro pasó de largo por la salida sin detenerse. No volvieron a verlo. Fortino y Yesenia se quedaron en esa gasolinera 40 minutos. Tomaron café. Esperaron a que los niños despertaran solos. No dijeron nada delante de ellos. Llegaron a San Antonio cuando ya estaba amaneciendo. Al día siguiente, Fortino revisó el carro a la luz del día. La línea en el cofre seguía ahí. Las marcas de dedos en la ventanilla trasera también, aunque más tenues. Tomó fotos de todo y fue al departamento de policía de San Antonio a presentar un reporte. El oficial que los atendió escuchó todo con atención.
Les dijo que ese tramo de la Interestatal 35, especialmente las áreas de descanso entre Laredo y Cotulla, tenía un historial de incidentes reportados. Personas que despertaban con objetos movidos, carros con las manijas probadas durante la noche, algún caso de robo en flagrancia que había terminado mal. Les recomendó que en viajes nocturnos usaran siempre las áreas de descanso dentro de los poblados, nunca las que estaban aisladas en tramos despoblados. Les dijo eso y archivó el reporte. Esa fue toda la respuesta oficial. Yesenia nos dice que lo más difícil no fue el miedo de esa noche. Lo más difícil fue explicarle después a Emilio, que tenía 11 años y no era tonto, por qué su papá había salido corriendo de esa área de descanso a las 3 de la mañana sin explicar nada. Emilio le preguntó semanas después, con esa directitud que tienen los niños cuando ya saben que algo pasó y solo quieren confirmación. ¿Alguien estaba mirando por mi ventana, mamá? Yesenia le dijo que no sabían con certeza qué había pasado, que probablemente no era nada. Emilio la miró un momento y dijo, yo lo escuché respirar. Yesenia nunca supo si su hijo lo había dicho para asustarse a sí mismo, como hacen los niños a veces, o si en realidad, en ese estado entre el sueño y la vigilia, había escuchado algo real al otro lado del vidrio. Hasta el día de hoy no lo saben. Lo que sí saben es que desde esa noche, los viajes nocturnos de esa familia terminaron. Si no pueden llegar de día, esperan al día siguiente. Y si alguna vez tienen que parar en carretera, lo hacen con las puertas seguras, las luces encendidas y nadie durmiendo pegado a una ventanilla. Una historia que nos recuerda algo que preferimos no pensar cuando viajamos de noche, que la oscuridad que rodea el carro no siempre está vacía, que a veces, mientras dormimos confiados, alguien camina despacio a nuestro alrededor, midiendo, observando, esperando. ¿Qué habría hecho usted al descubrir esas huellas en el polvo? ¿Qué creen que buscaba esa persona? Y si alguna vez han sentido esa misma sensación en un viaje nocturno, esa que los despierta sin razón aparente en medio de la carretera, cuéntenos, porque a veces el instinto nos despierta justo a tiempo. En lo que nos comentan, seguimos con la siguiente historia. En lo que nos comentan, nos vamos ahora a Colombia. Camilo Estrada, un hombre de 41 años desde Medellín, Antioquia, nos comparte algo que le ocurrió hace algunos años en una ruta que conocía perfectamente, hasta que dejó de conocerla. Camilo era ingeniero civil. Llevaba 12 años trabajando en proyectos de infraestructura vial en distintas regiones de Antioquia, lo que significaba que pasaba buena parte de su vida en carretera. No era un hombre que se asustara fácilmente con los caminos. Los conocía mejor que la mayoría. Sabía leer el terreno. Sabía identificar riesgos. Sabía cuándo una vía estaba en mal estado antes de que los letreros lo advirtieran. Les hablo de un viernes de marzo, cuando Camilo regresaba de supervisar una obra en el municipio de Yarumal y se dirigía de vuelta a Medellín, una ruta que había hecho decenas de veces. 4 horas en condiciones normales, algo más si había neblina en los tramos altos de la cordillera. Salió de Yarumal a las 5 de la tarde. Calculó llegar a Medellín antes de las 9. Todo era rutina. Todo era completamente familiar. Esa ruta Camilo la manejaba casi sin pensar. Conocía cada curva, cada puente angosto, cada tramo donde el asfalto se ponía resbaladizo con la lluvia. Sabía en qué parte de la montaña la señal del celular desaparecía y en cuál volvía. Sabía dónde había una tienda de carretera que vendía el mejor aguapanela con queso que había probado en su vida. Llevaba música antioqueña en el carro, el volumen bajo, la ventanilla entreabierta para sentir el aire fresco de la cordillera. El cielo estaba despejado cuando salió, aunque algunas nubes grises se acumulaban hacia el norte, lo que no era inusual para esa época del año. Las primeras 2 horas transcurrieron sin ningún contratiempo. El tráfico era escaso para un viernes por la tarde, lo cual le pareció raro, pero no preocupante. A veces los camioneros tomaban rutas alternas cuando había obras en la vía principal. Fue al caer la noche,
pasando un municipio pequeño que Camilo conocía bien, cuando algo empezó a no cuadrar. El GPS le marcaba que iba en la ruta correcta, la misma de siempre, pero el paisaje empezó a sentirse diferente. No diferente de una manera que pudiera señalar con precisión. Era más bien una acumulación de pequeños detalles que no encajaban. Un puente que Camilo no recordaba haber cruzado antes, aunque el GPS decía que siempre había estado ahí. Sí, una curva cerrada que le resultaba desconocida en un tramo que creía conocer de memoria. Un letrero de señalización con el nombre de un caserío que nunca había visto en todos sus años haciendo esa ruta. Camilo se dijo que probablemente era el cansancio. Llevaba una semana intensa de trabajo, pocas horas de sueño. El cerebro cansado juega trucos. Siguió manejando, pero entonces pasó algo que no podía atribuirle al cansancio. La carretera, que debía continuar descendiendo hacia el valle, empezó a subir. Camilo frenó y miró el GPS. La pantalla mostraba su punto azul avanzando normalmente por la ruta trazada, sin desvíos, sin errores. Todo correcto según el sistema. Pero él sabía, con la certeza de 12 años recorriendo esas montañas, que esa carretera no subía. Nunca había subido en ese punto, y dio marcha atrás hasta encontrar un ensanche en la vía y se detuvo. Apagó la música. Bajó la ventanilla completamente. El silencio de la montaña entró al carro. Y en ese silencio, Camilo notó que no había ninguna otra luz en ninguna dirección, ni faros de carros en sentido contrario, ni luces de casas en las laderas, ni el resplandor lejano de algún poblado en el valle. Nada. Solo oscuridad completa en todas direcciones. Camilo intentó llamar a su esposa. Sin señal. Intentó cargar Google Maps para comparar con el GPS del carro. Sin datos. Revisó el kilometraje. Llevaba 2 horas y 40 minutos desde Yarumal. A ese ritmo debería estar a menos de 30 kilómetros de Medellín, donde la oscuridad total era imposible. Siempre había luces del valle visibles desde la cordillera mucho antes de llegar. Finn decidió seguir adelante con cautela, diciéndose que en algún punto la ruta tenía que reconectarse con algo conocido. La carretera siguió subiendo durante 20 minutos más. El asfalto se fue deteriorando gradualmente. Primero grietas, luego baches, luego tramos donde la pavimentación simplemente se interrumpía y el camino continuaba en tierra compactada. Camilo se detuvo de nuevo. Delante de él, los faros iluminaban un camino de tierra que se internaba entre árboles altos y tupidos, con las ramas entrelazadas sobre la vía formando un techo vegetal tan cerrado que parecía un túnel. No era una carretera, era una trocha. Retrocedió de nuevo, más rápido esta vez, hasta encontrar el último punto donde el asfalto estaba en buenas condiciones. Apagó el motor, apagó las luces, y en la oscuridad total de esa montaña, si trató de pensar con calma, fue entonces cuando vio la luz, una linterna, a unos 700 metros cuesta arriba, entre los árboles, moviéndose despacio, bajando en su dirección. Camilo tuvo exactamente 10 segundos para decidir si encendía las luces del carro. Quien bajaba con la linterna sabía que estaba ahí. Si no las encendía, estaba completamente invisible en la oscuridad, pero también completamente a ciegas. Encendió las luces. La linterna se detuvo. Luego siguió bajando, ahora más rápido. Era un hombre, viejo, de unos 70 años, con poncho de lana y botas de caucho. Bajaba por la ladera con una agilidad que contradecía su edad, saltando entre las raíces con la familiaridad de quien conoce ese terreno desde que nació. Se acercó a la ventanilla de Camilo y lo miró sin sorpresa, como si encontrar un carro perdido en ese punto de la montaña fuera algo que le ocurría con regularidad. ¿Se perdió, ingeniero?, dijo. Y el hecho de que lo llamara ingeniero, sin que Camilo le hubiera dicho nada de su profesión, le produjo un escalofrío que no supo cómo explicarse después. Camilo le dijo que sí, que el GPS lo había traído por una ruta equivocada.
El viejo negó con la cabeza despacio. El GPS no lo trajo por aquí, dijo. Este camino no aparece en ningún mapa. Ninguno. Camilo lo miró sin entender. El viejo señaló hacia atrás, en la dirección por donde Camilo había venido. Tiene que devolverse hasta el puente de tabla. El segundo, no el primero. En el segundo, hay una trocha a la derecha, que parece que no lleva a ningún lado, pero que en 20 minutos lo conecta con la vía principal. No la pase de largo porque no tiene letrero. Camilo quiso preguntarle cómo sabía que era ingeniero. Quiso preguntarle cómo había llegado hasta ahí. Quiso preguntarle muchas cosas, pero algo en la manera en que el viejo sostenía la linterna, iluminando el camino de regreso, y no la cara de Camilo, le indicó que no era el momento de preguntar. Gracias, dijo simplemente. El viejo asintió y se dio la vuelta sin despedirse, de regreso hacia los árboles, subiendo la ladera con esa misma agilidad imposible hasta que la linterna desapareció entre la vegetación. Camilo encontró el segundo puente de tabla, encontró la trocha sin letrero. 20 minutos después, estaba de regreso en la vía principal, con las luces de Medellín visibles en el valle. Llegó a su casa a la 1 de la madrugada, 4 horas más tarde de lo calculado. Al día siguiente, Camilo buscó en sus archivos de trabajo los mapas viales de esa región de Antioquia. Tenía acceso a cartografía detallada por su trabajo en infraestructura, mapas mucho más precisos que cualquier aplicación de navegación. Buscó el tramo donde se había perdido, lo estudió durante 1 hora. No encontró ningún camino que subiera en esa dirección, ninguna trocha, ninguna vía secundaria que correspondiera a lo que él había recorrido. Le preguntó a un colega con años de trabajo en esa zona si conocía algún camino no registrado en ese sector de la cordillera. Su colega lo miró un momento antes de responder. Hay caminos en esas montañas que nunca se han registrado, porque la gente que los usa no quiere que se registren, le dijo, y cuando alguien llega hasta ahí sin querer, generalmente no vuelve a contar cómo salió. Camilo le preguntó qué significaba eso. Su colega se encogió de hombros. Significa que tuvo suerte de que el viejo bajara con la linterna, y significa que no vuelva a manejar solo por esa ruta de noche. Camilo siguió trabajando en Antioquia varios años más. Siguió haciendo esa ruta entre Yarumal y Medellín decenas de veces, pero nunca más de noche. Y hay algo más que nos cuenta, algo que tardó meses en procesar. La semana siguiente a lo que le ocurrió, Camilo revisó el registro de su GPS del carro. Esos sistemas guardan el historial de rutas recorridas. Quería ver exactamente por dónde había ido esa noche, tener una referencia concreta de lo que había pasado. El historial de esa noche no existía. El sistema registraba el viaje hasta Yarumal esa mañana y registraba el viaje de regreso al día siguiente, cuando fue a buscar algo que olvidó en la obra. Pero de las 5 de la tarde a la 1 de la madrugada de ese viernes, el GPS no tenía ningún registro, como si el carro no hubiera existido durante esas 8 horas, como si él no hubiera estado en ningún lugar del mundo durante todo ese tiempo. Camilo nunca encontró una explicación técnica para eso, y con los años aprendió a no buscarla. Una historia que nos deja con algo más que miedo. Nos deja con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Existen lugares que el mundo oficial simplemente no registra? Caminos que están ahí para quien llega, pero que no existen para quien busca desde afuera. ¿Qué creen ustedes que le pasó a Camilo esa noche? ¿Un error del GPS? ¿El cansancio acumulado de semanas de trabajo? ¿O algo que no tiene una explicación tan sencilla? ¿Y ese viejo con la linterna? ¿Quién era? ¿Cómo sabía que era ingeniero? ¿Cómo sabía exactamente cómo sacarlo de ahí? Cuéntenos sus teorías en los comentarios. Esto es exactamente el tipo de historia que nos recuerda que hay cosas en este mundo que no caben en ningún mapa. En lo que nos comentan, seguimos con la siguiente historia. En lo que nos comentan, nos vamos ahora a Perú. Augusto Villanueva, un hombre de 46 años desde Lima,
Nos cuenta algo que le ocurrió durante una noche de trabajo, que comenzó como cualquier otra y que terminó de una manera que no ha podido olvidar en todos estos años. Augusto llevaba 8 años trabajando como taxista en Lima, no de aplicación, sino de los de toda la vida, con su carro propio y sus clientes de siempre, gente del barrio que lo llamaba directamente al celular, porque sabían que era hombre de confianza. Conocía la ciudad como pocos, de día y de noche, los atajos que no aparecen en los mapas, las calles que se inundan cuando llueve, los barrios donde era mejor no entrar pasada cierta hora. Les hablo de un miércoles de julio, en pleno invierno limeño, con esa neblina espesa que convierte los faros de los carros en manchas amarillas flotando en la oscuridad. Augusto llevaba trabajando desde las 2 de la tarde. Para las 11 de la noche, ya pensaba en hacer su último servicio y regresar a casa. Fue entonces cuando recibió la llamada. Era una clienta frecuente, una señora de nombre Remedios, contadora jubilada, que lo llamaba 2 o 3 veces por semana para ir al mercado, al médico, a visitar a sus hijos. Una mujer amable, puntual, que siempre pagaba exacto y que a veces le mandaba tupper con comida para el camino. Augusto la conocía desde hacía 4 años. Sabía dónde vivía, sabía que era viuda, sabía que su departamento quedaba en el 5º piso de un edificio en Miraflores, con una maceta de geranios rojos en el balcón. Esa noche Remedios lo llamó para pedirle que la recogiera en casa de su hija, en San Borja, y la llevara de regreso a Miraflores. Unos 20 minutos de camino, nada complicado. Augusto conocía esa ruta perfectamente. Llegó puntual a la dirección en San Borja. Estacionó frente al edificio, apagó las luces interiores y esperó. Remedios bajó a los 5 minutos. Augusto la vio por el espejo retrovisor abriendo la puerta trasera, subiendo con esa manera pausada que tenía, acomodándose el bolso en el regazo. «Buenas noches, don Augusto», dijo, y la voz sonaba igual que siempre, tranquila, familiar. «Buenas noches, señora Remedios», respondió él. «¿A Miraflores?» «Sí, por favor». «A casa». Augusto arrancó y tomó la ruta de siempre por la avenida Javier Prado. La neblina estaba densa esa noche y el tráfico era escaso. Iban en silencio, y como solían ir a veces, sin necesidad de llenar el tiempo con palabras. Fue a los 10 minutos de camino cuando Augusto notó algo. Miró por el espejo retrovisor para verificar el tráfico detrás de él. El asiento trasero estaba vacío. Augusto parpadeó. Miró de nuevo. Nadie. Frenó despacio y se volteó completamente. El asiento trasero estaba vacío. El bolso de Remedios no estaba. La puerta trasera estaba cerrada, completamente solo en el carro. Augusto estacionó en el primer espacio que encontró y se quedó quieto durante lo que él calcula fueron 2 o 3 minutos, aunque dice que podrían haber sido 20. Repasó todo mentalmente con la precisión de un hombre acostumbrado a confiar en sus propios ojos. Había visto a Remedios bajar del edificio. Había escuchado la puerta del carro abrirse y cerrarse. Había escuchado su voz. Voz había respondido a su saludo. El asiento trasero olía a la colonia que ella usaba siempre. Una colonia de flores, dulce, inconfundible. Augusto podía olerla claramente en ese momento. Pero no había nadie. Sacó su celular y llamó al número de Remedios. Timbre 2, 3. Contestó una voz de mujer joven. «Bueno», Augusto preguntó por la señora Remedios. Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Usted quién es?», preguntó la voz joven. Augusto se presentó. Explicó que era el taxista, que acababa de recogerla en San Borja. Otro silencio, más largo. «Don Augusto, mi mamá falleció el lunes». Augusto sintió que el carro se movía aunque estaba completamente detenido. La hija de Remedios le explicó entre lágrimas que su mamá había tenido un paro cardíaco el lunes por la mañana, en su departamento de Miraflores, y en que el velorio había sido el martes, que acababan de regresar esa noche a San Borja después de los trámites del entierro, que nadie había llamado a Augusto, porque en el dolor y el movimiento de esos días nadie había pensado en avisar al taxista.
Augusto permaneció estacionado en esa avenida durante casi 1 hora. No lloraba, no podía llorar. Estaba en ese estado que va más allá del llanto, donde la mente simplemente se niega a procesar lo que recibe, porque no tiene ningún cajón donde guardarlo. Repasó cada detalle de los últimos 20 minutos. La puerta del carro abriéndose y cerrándose, el peso leve que se sentía cuando alguien subía al asiento trasero, la voz de Remedios, idéntica a sí misma, sin ningún elemento que la diferenciara de las decenas de veces que la había escuchado antes, y el olor a su colonia, que seguía ahí, fiel y persistente en el interior del carro, completamente real. Finalmente arrancó. Manejó los 20 minutos restantes hasta Miraflores de manera automática, sin pensar, siguiendo la ruta que había hecho tantas veces. Cuando llegó al edificio de Remedios, se detuvo frente a la entrada, miró hacia el 5.º piso. El balcón estaba oscuro, pero los geranios rojos seguían ahí. Augusto se quedó mirándolos un momento. Luego dijo en voz baja, hacia el asiento trasero vacío: «Ya llegamos, señora Remedios, ya está en casa». Esperó 30 segundos y arrancó de regreso a su barrio. Augusto fue al velatorio de Remedios, que se había hecho en familia. Su hija lo recibió con un abrazo largo cuando lo vio llegar. Le contó lo que había pasado esa noche en el carro. Le contó cada detalle. La hija lloró, pero no de miedo. «Eso es muy de ella», dijo. «Muy de mi mamá. Siempre fue de las que no dejaban cosas inconclusas. Probablemente tenía pendiente su último viaje a casa y no se fue sin hacerlo». Augusto nunca supo qué pensar de esa explicación, pero le encontró una paz que ninguna otra explicación le hubiera dado. Augusto siguió trabajando como taxista 4 años más después de eso. Hizo miles de servicios más. Recogió a cientos de personas en cientos de noches con neblina. Pero hay algo que cambió para siempre en él después de esa noche. Cuando alguien sube a su carro, Augusto siempre verifica por el espejo retrovisor antes de arrancar. No por desconfianza, por costumbre nueva, por necesidad de confirmar con sus propios ojos lo que sus otros sentidos le dicen. Y hay una cosa más que nos cuenta, casi como al pasar, como si no terminara de darle el peso que quizás merece. 3 semanas después de esa noche, revisando el registro de llamadas de su celular, Augusto buscó la llamada que había recibido de Remedios ese miércoles de julio. No estaba. No había ninguna llamada entrante de ese número esa noche. Llamó a la compañía telefónica para verificar. Le confirmaron que ese número no había realizado ni recibido ninguna llamada desde el lunes, el día que Remedios había fallecido. Augusto guardó ese dato en algún lugar de su mente, donde guarda las cosas que no tienen explicación. Y cada julio, cuando la neblina de Lima se pone especialmente densa, dice que puede oler su colonia en el carro, aunque hace años que ese carro fue vendido y él maneja uno completamente diferente. Esta historia es diferente a las anteriores. No hay amenaza, no hay peligro. Si no hay un hombre con una navaja ni una gasolinera con un cuarto sin salida, hay algo más difícil de clasificar, algo que no sabemos si nos aterra o nos consuela. ¿Qué creen ustedes que subió al carro de Augusto esa noche? ¿Fue Remedios despidiéndose? ¿Fue su mente construyendo algo que necesitaba creer? ¿O fue algo que simplemente no tiene nombre en ningún idioma? Cuéntenos, porque esta es exactamente el tipo de historia que divide a las personas en 2 grupos: los que sienten miedo y los que sienten algo parecido a la esperanza. En lo que nos comentan, vamos con la última historia de esta noche. En lo que nos comentan, la última historia de esta noche nos llega desde Guatemala. Rigoberto Fuentes, un hombre de 52 años desde Quetzaltenango, nos cuenta algo que vivió en una carretera de montaña y que cambió para siempre la manera en que entiende ciertas cosas que no tienen nombre. Rigoberto era comerciante. Llevaba 25 años vendiendo telas y artesanías por los mercados de los municipios del altiplano guatemalteco. Cada semana el mismo ciclo: cargar la camioneta el domingo por la noche, salir el lunes antes del amanecer,
recorrer 3 o 4 municipios, regresar el miércoles o el jueves, dependiendo de cómo le fuera con las ventas. Un hombre de carretera, como él mismo se describe, de los que han dormido en el asiento del conductor más noches de las que pueden contar, si de los que conocen el altiplano de memoria, sus nieblas, sus lluvias repentinas, sus caminos que de día parecen pintorescos y de noche se convierten en otra cosa completamente distinta. Les hablo de un martes de noviembre, cerca de las 10 de la noche, cuando Rigoberto bajaba del municipio de San Marcos hacia Quetzaltenango por la carretera que bordea la Sierra Madre, un camino de montaña con curvas cerradas, sin iluminación, con barrancos profundos al lado derecho, que en la oscuridad no se ven, pero que se sienten. Ese tipo de camino que le exige al conductor toda su atención y que no perdona un segundo de descuido. Rigoberto conocía ese camino desde los 22 años, cuando su padre lo llevó por primera vez a vender al mercado de San Marcos en una camioneta destartalada que olía a diésel y a plátano. Había bajado esa sierra cientos de veces, con lluvia, con niebla, con el carro cargado hasta el techo y con el vacío de regreso. Esa noche iba bien. Las ventas habían sido buenas, llevaba el ánimo alto y la camioneta respondía perfectamente. Había parado a cenar en un comedor de carretera antes de emprender el descenso, así que no iba con el estómago vacío ni con el cansancio encima. La carretera estaba seca, la noche estaba despejada, lo cual en esa sierra era un regalo porque la neblina podía aparecer en cualquier momento y sin aviso, reduciéndole la visibilidad a menos de 5 metros. Rigoberto iba escuchando la radio, una estación de música marimba desde Quetzaltenango, con el volumen bajo para no distraerse demasiado en las curvas. Todo era normal. Todo era igual a 100 noches anteriores. Sí, hasta que los faros iluminaron a la niña. Estaba parada al borde de la carretera, en una curva donde el camino se estrechaba y el barranco quedaba a menos de 1 metro del asfalto. Tendría unos 8 o 9 años. Traje típico de la región, de colores vivos que los faros hacían brillar en la oscuridad. El cabello largo y negro, suelto, le caía sobre los hombros. Estaba completamente quieta, con los brazos pegados al cuerpo, mirando directamente hacia los faros de la camioneta. Rigoberto frenó de inmediato. Una niña sola, de noche, en una curva de montaña sin iluminación, a 10 kilómetros del poblado más cercano. Bajó del carro con el motor encendido y las luces puestas para no quedarse a oscuras. «¿Qué haces aquí, mi niña?», le preguntó en español. Y luego repitió la pregunta en caxicl, porque en esa región muchos niños de las comunidades del altiplano hablaban su idioma materno antes que el español. La niña no respondió, solo lo miraba con unos ojos oscuros y completamente serenos, sin miedo, sin lágrimas, sin la expresión de alguien perdido o asustado. Eso fue lo primero que le pareció extraño a Rigoberto. Una niña de esa edad, sola de noche en esa carretera, debería estar aterrada. Ella no lo estaba. Rigoberto se acercó despacio, sin movimientos bruscos, hablándole con suavidad. La niña no retrocedió, no avanzó, solo siguió mirándolo con esa calma que no correspondía al lugar, ni a la hora, ni a la situación. Cuando Rigoberto estuvo a unos 3 metros de ella, notó algo que le detuvo los pies. La niña no proyectaba sombra. Sí, los faros de la camioneta iluminaban el asfalto con fuerza suficiente para proyectar la sombra larga y definida de Rigoberto hacia adelante. La sombra de los árboles al borde del camino era nítida. La del poste de señalización detrás de la niña era perfectamente visible. Pero la niña no tenía sombra. Estaba parada directamente bajo la luz de los faros y el asfalto detrás de ella estaba limpio, sin ninguna sombra, como si la luz la atravesara sin encontrar ningún obstáculo. Rigoberto se quedó paralizado. La niña inclinó levemente la cabeza hacia un lado, como evaluándolo, y habló por primera vez. «No bajes por ese camino esta noche», dijo. Su voz era clara, sin inflexiones infantiles.
con esa plenitud extraña de quien transmite un mensaje aprendido de memoria. No bajes por el segundo puente. Rigoberto quiso preguntar por qué, quiso preguntar quién era, quiso preguntar muchas cosas, pero la niña ya no estaba, no se movió, no corrió, no se desvaneció de ninguna manera dramática. Simplemente en el siguiente parpadeo de Rigoberto, ya no había nadie al borde de la carretera. El asfalto vacío, la curva vacía, el barranco al lado derecho, la noche tranquila, solo él y la camioneta encendida y el sonido de la marimba saliendo bajo desde la radio. Rigoberto se quedó parado en ese mismo punto durante varios minutos. Buscó con los ojos en todas direcciones. No había ningún lugar donde la niña pudiera haberse ocultado. A su izquierda, la pared de roca de la montaña. A su derecha, el barranco. Adelante y atrás, la carretera recta hasta la siguiente curva. No había ningún lugar donde esconderse. Volvió a la camioneta, se sentó, cerró la puerta y pensó: el segundo puente. En ese descenso de San Marcos a Quetzaltenango había dos puentes. El primero, a unos 4 kilómetros adelante, era nuevo, sólido, construido hacía menos de 10 años. El segundo, a otros 3 kilómetros más abajo, era viejo, de los que el gobierno había prometido reemplazar desde hacía años y que seguían ahí por falta de presupuesto, con las vigas de metal oxidadas y el piso de concreto con grietas visibles. Rigoberto conocía ese segundo puente. Sabía que estaba en mal estado. Lo cruzaba con cuidado cada vez. Pero esa noche, sentado en la camioneta con las manos sobre el volante, tomó una decisión que él mismo describe como la más fácil y la más difícil de su vida al mismo tiempo. Dio marcha atrás. Subió de regreso hasta San Marcos. Sí llamó a su esposa para decirle que se quedaba a dormir en la pensión del mercado y bajaba por la mañana. Su esposa protestó. Sus hijos preguntaron por qué. Rigoberto no supo qué responder. Se quedó esa noche en San Marcos. A las 2 de la madrugada, el segundo puente de esa carretera colapsó. Una falla en las vigas principales que los ingenieros de la municipalidad habían detectado meses antes, en una inspección, pero cuyo reporte había quedado archivado sin acción. El puente cedió de manera parcial, hundiéndose por el lado derecho y dejando la mitad de la estructura colgando sobre el barranco. Un camión de carga que bajaba de madrugada alcanzó a frenar a tiempo, gracias a que el conductor vio las luces de emergencia del carro de adelante, que ya había caído parcialmente. Ese conductor sobrevivió con fracturas. Si Rigoberto hubiera bajado esa noche, como tenía planeado, habría cruzado ese puente aproximadamente a las 11. Solo, sin nadie delante que le advirtiera, sin luces de emergencia que lo alertaran. Al barranco eran 60 metros. Rigoberto tiene hoy 72 años. Dejó de manejar hace 5 por la vista, pero durante los 20 años que siguieron a esa noche, cada vez que pasaba por el punto exacto donde había visto a la niña, detenía la camioneta un momento. No hacía nada especial, no rezaba en voz alta, no dejaba flores ni ofrendas, solo se detenía y decía gracias en voz baja, porque en el altiplano guatemalteco existe una creencia antigua, anterior a cualquier religión que haya llegado de afuera, que dice que los caminos tienen guardianes, que hay presencias que habitan los cruces peligrosos, los puentes viejos y en las curvas donde la gente ha muerto, y que a veces, cuando alguien se acerca al peligro sin saberlo, esas presencias toman forma para advertirle. No siempre, no a todos, solo a veces, solo a quienes, por alguna razón que nadie termina de entender, merecen llegar a casa esa noche. Rigoberto no sabe por qué lo eligieron a él. No sabe qué vio exactamente en esa curva de la sierra. No sabe si fue algo sobrenatural, algo que su mente construyó en un momento de intuición profunda, o algo que no cabe en ninguna de esas dos categorías. Lo que sí sabe es que llegó a casa, que vio crecer a sus hijos,
que tiene nietos que no existirían si hubiera bajado por ese puente esa noche. Y eso, dice, es suficiente para él. Cerramos esta noche con una historia que nos deja algo diferente a las anteriores. No miedo, no desconfianza, no la sensación de que el mundo es más peligroso de lo que creíamos. Nos deja con la posibilidad de que el mundo sea también más cuidadoso de lo que creemos, de que haya algo en algún lugar entre lo que podemos explicar y lo que no podemos, que a veces nos mira y decide que todavía no es nuestro momento. ¿Creen ustedes en los guardianes de camino? ¿En esas presencias que las culturas antiguas de Latinoamérica han reconocido desde siempre en los lugares peligrosos? ¿O creen que Rigoberto simplemente escuchó esa noche una voz que venía de su propio instinto, disfrazada de algo que pudiera creerle? Cuéntenos, porque esta pregunta no tiene una sola respuesta correcta. Y eso es precisamente lo que la hace tan inquietante. 8 caminos, 8 personas que tuvieron que enfrentar algo para lo que nadie las preparó. Algunas vidas reales en peligro, otras algo más difícil de clasificar. Latinoamérica guarda cosas en sus caminos que llevan milenios sin nombre. Si tienes una historia de ruta, de carretera, de algo que viste en el altiplano o en la sierra, cuéntala en los comentarios. Las mejores entran al próximo volumen. Gracias por recorrer esta noche con nosotros. Soy Miguel, el orador nocturno, el último en salir. Apague las luces.